Y digo, muchas gracias. Ahora estamos el Salón de la Fama del Rock and Roll. Dilo de nuevo. Hace mucho tiempo, Neverland fue el hogar definitivo de la estrella más grande del mundo. Contenía atracciones, mascotas y el tipo de magia que todos solo pueden leer las películas. Sin embargo, hoy las puertas están cerradas, las atracciones están paradas y las risitas que solían resonar los terrenos se han desvanecido. La situación es como si fuera un hermoso castillo de cuento de hadas que nadie es lo suficientemente valiente como para ocupar. ¿Cómo es que uno de los reyes del pop se volvió tan vacío, tan intocado? Esa es la pregunta que ha dejado a la gente preguntándose durante años. El comienzo y la carrera de Michael Jackson. La vida de Michael Jackson comenzó muy lejos del foco de la celebridad. Nació el 29 de agosto de 1958. Gary, Indiana, una casa de 2 habitaciones Jackson Street. Michael fue el 8º hijo de 10. La familia Jackson. Y las cosas casa eran difíciles y duras. Su madre, Catherine, adoraba la música. Tocaba instrumentos como el clarinete, el piano y el violonchelo, y tenían aspiraciones de convertirse cantante de country. Su padre, Joe Jackson, era un operador de grúas que trabajaba largas horas. Pero a su padre también le gustaba la música y tenía el pasatiempo de tocar la guitarra, una banda local de R&B. Michael se crió con sus hermanos. Tenía 3 hermanas, Rebby, Latoya y Janet, y 5 hermanos, Jackie, Tito, Jermaine, Maron y Randy. Desafortunadamente, el gemelo de Marlin, Brandon, falleció poco después de nacer. Desde el principio, Joe preparó a sus hijos para la música. 1964. Él y Jackie, Tito y Jermaine, formaron un grupo conocido como los Jackson Brothers. Michael y Marlin comenzaron como músicos de sesión, tocando la percusión. No pasó mucho tiempo antes de que la habilidad natural de Michael estuviera a la vista. Para 1965, estaba compartiendo las voces principales con Jermaine, y el grupo fue rebautizado como los Jackson 5. Ese año, obtuvieron el primer premio a un concurso de talentos local, con Michael dominando con su baile de Barefoot de Robert Parker y cantando My Girl de The Temptations. Los Jackson 5 pronto se establecieron todo el Medio Oeste, tocando clubes y fiestas. Incluso actuaron establecimientos como bares de cócteles y clubes de striptease, entornos menos que familiares. Pero todo formaba parte de la rutina musical. Su gran avance en 1967 se produjo cuando tomaron la Noche de Aficionados, el Teatro Apolo de Harlem. Un hito para cualquier acto ciernes. 1968. Lanzaron su primer sencillo, Big Boy, un sello menor. Y poco tiempo, Motown Records estaba llamando a su puerta. Diana Ross los puso primer plano 1969, y los Jackson 5 estuvieron instantáneamente todas partes. Michael, con solo 11 años, se convirtió el rostro del grupo. Con su voz aguda, su increíble energía y su presencia escénica natural, fue rápidamente etiquetado como un niño prodigio. 1970. Su éxito I Want You Back se disparó al número 1 el Billboard Hot 100, seguido de ABC, The Love You Safe y I'll Be There. Los Jacksons habían irrumpido oficialmente, convirtiéndose uno de los primeros actos afroamericanos irrumpir la cultura pop dominante de una manera tan grande. Incluso mientras lideraba el grupo, Michael comenzó una carrera solitario Motown. Entre 1972 y 1975,
tuvo 4 álbumes solitario, incluidos Got to Be There y Ben. Su voz suave popularizó éxitos como Rockin' Robin. Sin embargo, los Jackson 5 seguían molestos con Motown, ya que se les daba poco control sobre su música. 1975, el grupo saltó a Epic Records y se renombró The Jacksons. Michael, ahora un adolescente, estaba creciendo como cantante y compositor. Este momento también apareció la película The Wiz, 1978, donde conoció a Quincy Jones. Esa reunión alteraría su vida para siempre. Con Jackson colaboraron su álbum de 1979, Off the Wall, que produjo clásicos como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You. Vendió más de 20 millones de copias y le valió un Grammy. Pero Off the Wall fue solo el comienzo para Michael. Creía que tenía aspiraciones aún mayores que perseguir. Accidente con Pepsi y gira Victory. Michael Jackson estaba a la cima de su fama enero de 1984, cuando accedió a aparecer en un comercial de Pepsi con sus hermanos, el Shrine Auditorium de Los Ángeles. El rodaje iba a ser fácil. Una escena de concierto ficticia llena de fans, gritando, pirotecnia y tanta emoción como un espectáculo legítimo de Jackson. Pero todo salió mal. Uno de los ensayos, la pirotecnia falló y las chispas prendieron fuego al cabello de Michael. Frente al público, su cabeza ardió. Le quedaron quemaduras de 2º grado el cuero cabelludo hasta que los miembros del equipo entraron para extinguir las llamas. Le dejó cicatrices y resultó tratamientos para cubrir la lesión. También fue durante este tiempo que se sometió a otra rinoplastia para reparar su nariz. Pepsi pronto llegó a un acuerdo con Michael y le pagó con 95 millones, pero en lugar de usar el dinero para sí mismo, lo donó todo al Centro Médico Broadman de Culver City, California. El hospital incluso nombró el centro de quemados Michael Jackson su honor. Aunque ahora está cerrado, incluso el accidente no llevó a Michael a terminar su relación con Pepsi. Realidad, a fines de la década de 1980, incluso firmó otro gran acuerdo con ellos por valor de pola 10 millones para respaldar su álbum Bad y su gira mundial. Esta colaboración llegó a 20 países y fue uno de los mayores respaldos de celebridades ese momento. Michael también colaboró con otras empresas como La Gear, Suzuki y Sony, pero ninguna en la misma medida que con Pepsi. Ese mismo año, los Jacksons lanzaron la gira Victory, su gira final juntos como grupo familiar. Más de 2 millones de fanáticos todo Estados Unidos asistieron. Y los conciertos también le dieron a Michael la oportunidad de interpretar su nuevo material solitario vivo. Pero la gira no estuvo exenta de problemas. Hubo una reacción violenta por la forma que se vendieron las entradas, y los críticos dijeron que los precios eran demasiado altos y las ventas demasiado restringidas. Para silenciar el alboroto, Michael donó toda su parte de las ganancias de la gira, estimada entre las 3 y 5 millones, a la caridad. La gira concluyó diciembre de 1984, el Dodger Stadium de Los Ángeles. El espectáculo final durante la actuación de Shake Your Body, Michael sorprendió a la multitud al decirles que iba a dejar a los Jacksons. Fue una despedida emotiva y fue el final de su viaje con sus hermanos y el comienzo de su concentración exclusiva, su carrera solitario. Color, crítica y el rey del pop. A mediados de la década de 1980, los fanáticos comenzaron a observar que la piel de Michael Jackson se estaba aclarando. Cuando era adolescente y niño, su piel era de un color marrón medio profundo,
Pero a medida que pasaban los años, se volvió más claro, lo que alimentó una especulación interminable de que estaba blanqueando su tez. La realidad era más compleja. Su dermatólogo, el Dr. Arnold Klein, revelaría más tarde que Michael sufría de vitiligo, un trastorno autoinmune el que parches de piel pierden su pigmento y lupus. Inicialmente fue diagnosticado en 1983 y los síntomas del vitiligo se hicieron más evidentes en 1986. Las manchas desiguales son causadas con frecuencia por el vitiligo y son muy angustiantes. Para equilibrar su tez, Michael aplicó maquillaje y quizás cremas recetadas. Las cremas y el maquillaje le dieron una piel mucho más pálida. Michael negó enérgicamente haber blanqueado intencionalmente su piel. Una vez declaró: «Cuando la gente inventa historias de que no quiero ser quien soy, me duele». Este momento se hizo buen amigo de Klein y su asistente Debbie Rowe. Luego se casó con ella como su segunda esposa y dio a luz a sus 2 primeros hijos. Michael soportó con frecuencia rumores sobre su apariencia. Confesó haberse sometido a 2 operaciones de nariz y una cirugía de hendidura el mentón, su autobiografía y una entrevista de 1993, pero afirmó que esa era la extensión de la misma. Citó su físico escuálido como el resultado de haber cambiado sus hábitos alimenticios para tener el cuerpo de un bailarín. Sin embargo, todos los que lo conocían también observaban sus episodios de vértigo y su rápida pérdida de peso. Y estaban especulando si estaba luchando contra la anorexia cuando murió. Su madre, Catherine, afirmó que inicialmente se sometió a procedimientos cosméticos porque no quería parecerse a una vaca manchada y que pensaba que se había sometido a más operaciones de las que había confesado. A la prensa también le gustaba exagerar los rumores. Los tabloides informaron en 1986 que dormía una cámara de oxígeno hiperbárico para retrasar el proceso de envejecimiento. Michael desestimó el rumor, pero reconoció que había pensado que podría ser bueno para él. Rumores adicionales fueron la terapia hormonal para mantener su voz aguda, una propuesta de matrimonio a Elizabeth Taylor, e incluso el intento de comprar el esqueleto de Joseph Merrick, llamado el hombre elefante. La mayoría de estos fueron rechazados por su manager, Frank Dio, pero el daño estaba hecho. El mismo año, los medios británicos lo denominaron Waco Yaco, un apodo que aborrecía. El epíteto se aferró durante años y estaba imbuido de connotaciones racistas. Michael, sin embargo, continuó trabajando, colaborando con George Lucas y Francis Ford Coppola el cortometraje 3D, Captain EO Disneyland. Privado también luchó con su fe. Siendo testigo de Jehová, ocasionalmente iba de incógnito para hacer proselitismo de puerta a puerta. 1987, sin embargo, los relatos informaron que se había distanciado discretamente de la Iglesia, parte debido a la desaprobación de algunos miembros de la Iglesia del video de Thriller. Escándalo, estrés y matrimonios tormentosos. 1993. La vida de Michael Jackson cambió para siempre. Conoció a Jordan Chandler, de 13 años, a través de la familia del niño, pero pronto la situación se deterioró hasta convertirse en un escándalo. Evan Chandler, el padre de Jordan, acusó a Michael de abusar de su hijo. Una llamada telefónica grabada secreto reveló que Evan amenazaba con destruir la carrera de Jackson a menos que le pagaran millones. Inicialmente el propio Jordan les dijo a las autoridades que no se había producido ningún abuso. Pero una vez que los abogados se involucraron, las acusaciones se intensificaron y Evan pidió 20 millones. Cuando Michael se negó, los cargos llegaron al público.
La policía allanó Neverland Ranch y entrevistó a cientos de niños, pero nunca se descubrió ningún indicio de abuso. Más tarde se ordenó un registro al desnudo de Michael, pero el niño no coincidía con la descripción. Aún así, las afirmaciones llenaron los titulares. A principios de 1994, el equipo de Michael acordó un acuerdo civil de alrededor de 18 millones para poner fin al caso. Aunque eso no impidió que los fiscales continuaran investigando. Finalmente, después de meses de audiencias y más de 400 testigos, un gran jurado no encontró evidencia, y el caso se cerró minutos aún así. El daño a la reputación de Michael fue enorme. El estrés del escándalo lo afectó mucho. Ya estaba tomando analgésicos después de las cirugías del cuero cabelludo, tras su accidente con Pepsi varios años antes. Y durante este periodo, se volvió adicto a ellos. Noviembre de 1993, pospuso el resto de su peligrosa gira mundial, afirmando que necesitaba concentrarse su salud y rehabilitación. Emponzoñando la reputación de esta tormenta estaba la vida amorosa de Michael. Se casó con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley. 1994, apenas meses después de que llegara a un acuerdo. Los medios de comunicación rápidamente lo etiquetaron como un truco publicitario, declarándolo su medio para enmendar su imagen. El matrimonio no duró 1 año y medio antes de disolverse divorcio 1996. Lisa Marie confesaría más tarde que intentaron volver a estar juntos muchas veces después, pero no salió nada de eso. Poco después de eso, Michael se casó con Debbie Rowe, una enfermera que había estado trabajando el consultorio de su dermatólogo. Su matrimonio fue más discreto, pero igualmente inesperado. Debbie estaba embarazada antes de casarse en 1996, y los dos tuvieron 2 hijos juntos, Prince y Paris. Para el año 2000, se habían separado y Debbie le dio a Michael la custodia completa. Aunque más tarde, regresó a la corte luego de nuevas acusaciones 2004. Entre los escándalos, los casos judiciales, los matrimonios fallidos y el constante escrutinio de los medios, la vida personal de Michael la década de 1990 fue tanto una telenovela como su carrera musical fue una leyenda. Los escándalos nunca se disiparon realmente y los seguirían por el resto de su vida. Problemas de dinero, planes de regreso, y esto es todo. Después de su juicio 2005, Michael Jackson se retiró de la vista pública. Se mudó a Bahrein en junio como invitado de Sheikh Abdullah. Los fanáticos creían que reanudaría su carrera musical Bahrein e incluso firmó un contrato con una nueva compañía discográfica llamada Two Seas Records. Pero nada se materializó y para finales de 2006 ya no estaba asociado con ellos. Privado Jackson estaba luchando con graves problemas financieros. Estaba al borde de la bancarrota, envuelto docenas de demandas, endeudado con bancos y personal que no habían recibido el pago. Para mantenerse a flote, Jackson se vio obligado a aprovechar su activo más preciado, su participación en el catálogo de música de ATV, que tenía los derechos de Beatles Music, como garantía para obtener enormes préstamos. 2006 tomó otros 300 millones préstamos para refinanciar su deuda, pero con el privilegio adicional de permitir que Sony comprara una participación su catálogo. Este momento cerró la casa principal Neverland Ranch y nunca más la ocupó después de su absolución. El verano de 2006, Jackson se mudó a Irlanda, donde colaboró secreto nuevo material con productores como Will. Noviembre.
Asistió a los World Music Awards Londres, donde hizo una rara aparición en el escenario, actuando durante unos minutos y aceptando un premio por vender más de 100 millones de discos. Un mes después, reapareció los Estados Unidos. Esta vez, Las Vegas. También habló el funeral de James Brown, pronunciando un elogio entre lágrimas para una de sus mayores influencias. Por muy difíciles que fueran sus tiempos financieros, Jackson aún logró hacer algunos negocios importantes. 2007. Él y Sony compraron otra empresa de música, Famous Music LLC, adquiriendo los derechos de canciones de artistas como Eminem y Beck. También viajó a Japón, viendo tropas y fanáticos. A finales de 2007, todavía estaba activo trabajando música, pero nunca se completó un nuevo álbum. Jackson y Sony honraron el 25 aniversario de Thriller con un lanzamiento especial 2008, titulado Thriller 25. Presentó remixes de sus temas característicos y fue el lanzamiento principal final de su vida. El mismo año, sus problemas financieros empeoraron. Su Neverland Ranch estuvo a punto de ser embargado. Un acuerdo de capital de Colonia lo salvó de perderlo, pero a costa de renunciar a la propiedad, una empresa compartida. Luego, marzo de 2009, Jackson hizo un regreso masivo, una serie de conciertos titulados This Is It, el O2 Arena de Londres. Inicialmente programado para 10 espectáculos, la demanda fue tal que se amplió a 50, vendiendo más de 1 millón de entradas, cuestión de horas. Jackson ensayó Los Ángeles con el coreógrafo Kenny Ortega, preparándose para lo que se pretendía que fuera su gran regreso. Pero, debajo de la exageración, su deuda había aumentado a casi 500 millones. Incluso los pagos de su hipoteca estaban atrasados. No obstante, Jackson esperaba que esta gira de regreso y otras empresas, como un nuevo disco, películas e incluso un museo, revirtieran la fortuna. La muerte de Michael Jackson. El 25 de junio de 2009, el mundo se enteró de que dejaría a millones atónitos. Michael Jackson, el rey del pop, estaba muerto. Faltaban menos de 3 semanas para que su gigantesca gira de regreso comenzara a Londres. Todos los espectáculos ya se habían agotado y los fanáticos de todo el mundo estaban anticipando su gran regreso al escenario. Pero, lugar de una fiesta, el mundo despertó con la tragedia. Michael pasó sus últimos días en una mansión alquilada a Holmby Hills, Los Ángeles. Esa tarde, Conrad Murray, su médico personal, le había administrado un cóctel de potentes medicamentos para que durmiera. Entre los medicamentos utilizados se encontraban Propofol, Lorazepam y Midazolam, medicamentos que nunca podrían prescribirse fuera de un hospital. A las 12:21 p.m. se realizó una frenética llamada al 911. Como Michael había perdido el conocimiento, los paramédicos llegaron pocos minutos y comenzaron la RCP de inmediato. Lo llevaron al Centro Médico Ronald Reagan UCLA, donde los médicos lo trataron durante más de 1 hora. No importaba lo que hicieran, no pudieron revivirlo. A las 2:26 p.m., Michael Jackson fue declarado formalmente muerto. La razón de la sobredosis de Propofol instantáneamente que la noticia se desató. Internet literalmente explotó. Los fanáticos acudieron más a línea a busca de explicaciones y cuestión de minutos algunos de los sitios web más grandes del mundo comenzaron a fallar. Incluso Google, Twitter y Wikipedia no pudieron hacer frente a la afluencia de tráfico. Fue un testimonio sin precedentes de lo enorme que era la presencia de Michael. Todo el mundo.
Los canales de televisión cambiaron inmediatamente la programación. MTV, la cadena que había convertido a Michael un icono mundial, de repente volvió a donde todo comenzó. Lugar de la programación de la realidad, comenzaron a transmitir horas de sus videos musicales originales, recordándole a todos el brillo que había alterado para siempre la cultura pop. BT y muchas otras cadenas también transmitieron homenajes especiales, transmitiendo sus mejores actuaciones y obteniendo respuestas emocionales de celebridades que, como el público, quedaron impactadas por su muerte. La muerte de Michael Jackson no se sintió simplemente como el fallecimiento de una estrella. Se sintió como el fallecimiento de una era. No era simplemente otro músico. Era uno que había transformado la música, la danza y el entretenimiento de maneras que tal vez nunca podrían volver a hacerse. El silencio que siguió a su último aliento se sintió todos los continentes. La gente lloraba las calles. Las estaciones de radio tocaron sus canciones sin parar. Y el mundo entero hizo una pausa para llorar al hombre que una vez fue el intérprete más electrizante con vida. La despedida escuchada a todo el mundo. El servicio conmemorativo de Michael Jackson se llevó a cabo el 7 de julio de 2009, el Staples Center de Los Ángeles. Su familia realizó previamente una ceremonia privada más pequeña en el Salón de la Libertad del Forest Lawn Memorial Park. La demanda para verlo fue inmensa. Más de 1.6 millones de fanáticos solicitaron entradas, pero solo 1.750 personas fueron seleccionadas al azar y cada una recibió 2 entradas. La ceremonia fue uno de los monumentos conmemorativos más vistos en la historia. Solo los Estados Unidos, unos 31,1 millones de personas, vieron y las estimaciones mundiales sitúan entre 2.5 y 3.000 millones de espectadores frente a los televisores. No fue simplemente un adiós, fue un momento mundial de dolor y reminiscencia colectivos. El monumento conmemorativo contó con algunas de las estrellas de la música más grandes que vinieron a rendir homenaje a Jackson. Mariah Carey, Stevie Wonder, Lionel Richie, Jennifer Hudson e incluso el prometedor Shahin Jafari interpretaron conmovedores homenajes en el escenario. Otros, como amigos y compañeros de trabajo, Smokey Robinson y Queen Latifah, pronunciaron poderosos elogios que reflejaron el impacto de Jackson en la humanidad. Y quizás el momento más conmovedor fue pronunciado por Al Sharpton, cuando la multitud rugió con aplausos y le dio una ovación de pie cuando se dirigió a los hijos de Jackson y declaró: ¿No había nada extraño tu papi? Era extraño lo que tu papi tuvo que enfrentar, pero lo enfrentó de todos modos. El sentimiento habló directamente de las luchas que Jackson había soportado durante su vida. Pero el momento más emotivo del servicio fue cuando la hija de Jackson, Paris, de 11 años, habló valientemente público por primera vez su vida. Luchó por reprimir las lágrimas mientras hablaba de lo mucho que amaba a su padre, y no había ni un solo ojo seco entre los asistentes. El monumento conmemorativo se cerró con una oración de Lucius Smith y el servicio terminó con una nota emotiva. Por último, el 3 de septiembre de 2009, Jackson fue enterrado en el Forest Lawn Memorial Park, Glendale, California, simbolizando el final de una era, pero también consolidando su reputación como una leyenda que había tocado miles de millones de corazones. El juicio de Conrad Murray. Una vez que Michael Jackson murió, el mundo exigió respuestas. Murió repentinamente, dejando a los fanáticos devastados, pero también dejándolos preguntándose cómo y por qué. Agosto de 2009. Esa pregunta se volvió más seria
cuando el forense del condado de Los Ángeles declaró oficialmente su muerte como un homicidio. El informe dijo que no se debía a causas naturales ni a un accidente. Se debió a las acciones de otra persona. Esa persona era el doctor Conrad Murray, el propio médico de Michael. Murray le había estado dando a Jackson sedantes como Propofol, un medicamento que normalmente se administra a los hospitales, mientras los pacientes se someten a una cirugía. Una vez que los investigadores recopilaron la evidencia, concluyeron que las acciones de Murray resultaron la muerte de Michael. El 8 de febrero de 2010, las autoridades policiales lo acusaron de homicidio involuntario. El caso fue noticia mundial. Los fanáticos llenaron el juzgado. Las agencias de noticias informaron cada paso. Y el juicio pareció otra entrega al resplandor perpetuo la vida de Michael. Las audiencias, los fiscales retrataron a un médico que era indiferente, administrando cantidades peligrosas de medicamentos a Jackson, un ambiente hogareño sin el aparato adecuado para protegerlo. La defensa intentó contrarrestar que Michael había exigido la droga por su cuenta, pero el jurado no lo aceptó. A finales de 2011, Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario. El juez ordenó que lo detuvieran sin derecho a fianza, espera de la sentencia. El veredicto fue buena justicia a los ojos de la mayoría de los fanáticos de Michael, aunque también vino con un sabor agridulce. Nada podría traer de vuelta al rey del pop. Última instancia, Murray fue sentenciado a 4 años de prisión. Debido al hacinamiento, las cárceles y al buen comportamiento de Murray. Sin embargo, cumplió menos de la mitad de la condena. Solo 1 año y 11 meses después, Murray salió de prisión. Una sentencia demasiado indulgente, muchos sintieron, dada la enormidad de la pérdida. Michael Jackson estaba muerto para siempre, y el mundo se quedó para llorar mientras su médico quedaba libre. Porque nadie quiere ser dueño de Neverland. Cuando Michael Jackson murió en 2009, los fanáticos de todo el mundo se afligieron. Pero Neverland Ranch adquirió un nuevo estatus. Aunque había sido un lugar de fantasía y deleite, la finca se vio rápidamente empañada por el escándalo, el estigma y la controversia, lo que la convirtió en una propiedad que nadie quería tener sus manos. La herencia de Jackson puso Neverland a la venta 2015, a 100 millones, pero no hubo compradores. Con el tiempo, el precio se redujo drásticamente a 77 millones, 2017, y luego se redujo aún más a 31 millones para 2019. Aún así, sin embargo, no hubo ofertas serias. Los expertos bienes raíces explican que no es solo el tamaño enorme o la ubicación lejana lo que asusta a los compradores. Es el bagaje de la propiedad. Los especialistas predicen que estar vinculado a las acusaciones de abuso infantil lo mancha, al igual que el estigma de la escena del crimen que se asocia con hogares vinculados a escándalos de alto perfil. Como señaló Randall Bell, un experto valoración de propiedades estigmatizadas, Neverland está contaminada con problemas de estigmas similares. Los valores de las propiedades sufren. Los corredores de bienes raíces locales estuvieron de acuerdo. Susan Perkins y Kyle Forsyth, quienes han administrado los listados, indicaron que incluso con renovaciones de millones de dólares, jardinería y seguridad, la nube oscura sobre Neverland la hace profundamente poco atractiva para la gran mayoría de los inversores ricos. Algunos incluso lo llaman una escena del crimen, señalando que ningún nivel de renovación borrará el escándalo adjunto a su historia.
Los fanáticos de Reddit lo resumieron simplemente. No fue una ganga de ninguna manera. Valía lo que alguien estaba dispuesto a pagar. Otro agregó que la singularidad de la propiedad, su parque de atracciones privado y los elementos de diseño exagerados significan que la mayoría de la gente preferiría construir su propio complejo lugar de lidiar con la demolición o la redefinición de lo que construyó Michael Jackson. A finales de 2020, la propiedad finalmente se vendió por tan solo 22 millones de los precios iniciales de venta. Fue comprado por el multimillonario Ron Burkle como una oportunidad de banca de tierras, probablemente más atraído por el potencial de la tierra que por su herencia. Resumen: Neverland nunca se vendió porque era demasiado histórico. No fue la propiedad real lo que asustó a los compradores. Era lo que la propiedad había llegado a representar. Escándalo, indignación y una herencia que muchos consideraban imposible de separar. Algunos incluso declararon que la propiedad se sentía embrujada. Mirando hacia atrás a la historia de Neverland, es difícil no sentir una mezcla de emociones. Por un lado, fue un lugar nacido de la pura imaginación, donde Michael Jackson trató de capturar la inocencia de la infancia y crear un santuario lejos de las presiones de la fama. Por otro lado, se convirtió en un símbolo de controversia, misterio y pérdida. Esa dualidad es lo que mantiene a la finca tan fascinante, incluso hoy día. Lo sorprendente es cómo Neverland refleja la vida del hombre que la construyó. Estaba lleno de maravillas y creatividad, pero también estaba rodeado de sombras que nunca parecían desaparecer. Cuando la gente piensa la propiedad ahora, no solo ve los paseos o los jardines. Ve la historia, los titulares y el dolor adjunto a ella. Es por eso que, a pesar de toda su belleza, nunca ha sido solo otra mansión esperando a un nuevo propietario. Cierto modo, Neverland se ha convertido en un monumento. Parte memoria, parte advertencia. Nos recuerda las increíbles alturas que alcanzó Michael como artista, pero también el alto costo de sus luchas. El silencio alrededor de la propiedad dice más de lo que las palabras podrían decir. Es como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí, aferrándose a secretos que nunca se explicarán verdaderamente. Tal vez por eso Neverland todavía captura la imaginación de la gente. No es solo tierra y ladrillos. Es una historia grabada al paisaje, una que continúa resonando mucho después del fallecimiento de Michael. Para muchos, siempre seguirá siendo más que solo bienes raíces. Siempre será una pieza de la historia de la cultura pop que ninguna cantidad de dinero podrá lavar. Y eso nos lleva al final de esta historia. Puede que Neverland esté silencio hoy día, pero su historia siempre provocará conversaciones. Si disfrutaste de este video y quieres escuchar más historias como esta, no olvides darle un me gusta, compartirlo con otros y presionar el botón de suscripción para que nunca te pierdas nuestros próximos videos. Gracias por ver y nos vemos el próximo.